Ya, entonces, lo que estamos viendo en pantalla sería entonces todo lo que es necesario para, a partir de determinadas condiciones, obtener, digamos, si conozco la magnitud del vector y el ángulo, puedo conocer las componentes, pero si conozco las componentes también puedo conocer el ángulo. O sea, de eso no hay problema. Yo creo que la definición más importante de todo esto es esta de los cosenos directores, porque es muy potente. Es muy potente esto, porque fíjense que te está diciendo ya la dirección. Este vector, recuerde que es un vector unitario, y ya a partir de los ángulos, si yo conozco los ángulos, puedo fácilmente conocer la dirección en el espacio. Entonces, después simplemente si tengo este vector unitario, multiplico por su magnitud y tengo el vector A. Esto sería lo que puedo sacar de ahí. Entonces, fíjense que, por supuesto que esto es un vector unitario porque se cumple que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma vale 1. Eso es una identidad que es válida para los cosenos directores. Y bueno, y es la propiedad, por supuesto, que es unitario, significa que la magnitud de UA es 1. Cuando el ego está al cuadrado, o sea, la magnitud de UA es cada uno de estos términos al cuadrado, que sería eso. Entonces, es la manera de encontrar muy fácil la dirección en el espacio de un vector determinado, o si conozco los cosenos directores, es muy fácil determinar las componentes a partir de, digamos, de estas tres expresiones, que serían esta otra y la tercera, que serían, digamos, cómo son los cosenos en función de eso. Fíjense, porque por eso incluso les decía que a veces ahora ya, para que ustedes se acomoden, es hasta más útil que se aprendan en dos dimensiones, en vez de que ahí es A por el seno de alfa, bueno, que se aprendan directamente que ahí es A por el coseno de beta, donde beta es el ángulo, digamos, que sería el 90 menos alfa, ¿no? O sea, beta sería 90 menos alfa. Entonces, de alguna manera ya siempre ustedes son consecuentes, utilizan siempre que es el coseno del ángulo, digamos, que se forma del vector con la dirección positiva del eje. ¿Ok? En este caso, cuando es alfa es con la dirección positiva del eje X, y cuando es beta es con la dirección positiva del eje Y. Entonces eso es lo útil. Entonces se aprenden solo esa regla, y a partir de ahí pueden encontrar muy fácil cuáles son los ángulos o cuáles son las componentes en función de lo que les dé. ¿Ok? Ya, entonces lo que les decía era que los problemas en específico de la tarea, vamos a verlo cuando ustedes estén resolviendo las preguntas estas, entonces lo voy organizando para no perder tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, mira, esto se puede salvar de alguna manera. Bueno, dice que lo salvó ahí, vamos a ver. Bueno, entonces igual queda grabado en la clase. Así que bueno, vamos a la clase que teníamos para hoy, que vamos a hablar de multiplicación de vectores. Lo que les teníamos para hoy es multiplicación de vectores. Entonces, un poco tratando de hacer un resumen, ya nosotros vimos, y voy a escribir aquí porque después no tengo más espacio, ya nosotros vimos la suma, o sea, vimos cuánto es, no sé por qué no me quiere escribir. Un segundito. Voy a abrirlo de nuevo. Les comentaba, mientras tanto, en lo que estoy buscando el documento, les comentaba que nosotros ya habíamos visto, o ustedes habían estudiado antes, cómo es la suma y la resta de vectores. Y de alguna manera, en alguno de esos videitos que ustedes vieron, estuvimos asociando la suma de vectores a determinadas cantidades o magnitudes en la física. Ahora sí escribe. Perfecto. Entonces, por lo tanto, bueno, habíamos asignado, por ejemplo, a la resta de vectores que teníamos un punto O, y alguien caminaba hasta una posición A y después caminaba hasta una posición B. Y entonces este desplazamiento lo podríamos poner en función, este D, lo podríamos poner en función de los vectores, digamos, de desplazamiento, en este caso sería OB menos OA, que serían las posiciones
digamos, de una persona, de un objeto, lo que sea, con respecto a eso. Por lo tanto, esto es necesario en la física. Ya si es necesario la suma, como por supuesto que si tengo primero, como habían hecho en algunas tareas, si tengo primero un desplazamiento, después tengo otro, después otro, esto también es útil, porque digamos, tengo un vector A, un vector B, un vector C, y cuánto es la suma. Para hacer esto un poco más mejor, vamos a hacer un D, y entonces me va a quedar que el vector suma era el vector que va desde el origen hasta vamos a llamarle S, hasta el final, ¿no? Entonces, eso ya nosotros lo justificamos, está bien. Entonces, ¿por qué o en qué situación pudiera aparecer un producto de vectores? ¿Esto cuándo aparece? Bueno, pues hay algunas situaciones en la física donde es necesario o aparecen productos de magnitudes que son vectores. Entonces, por ejemplo, ustedes van a estudiar que el trabajo que hace, digamos, o que hace una determinada fuerza sobre algún objeto tiene que ver con el producto de esa fuerza por el desplazamiento. Quiere decir que si, no sé, un cuerpo cayó o se mueve desde un punto hasta el otro y uno ejerce cierta fuerza, bueno, si va desde este punto hasta este punto, bueno, el trabajo sería el producto, pero es un producto vectorial porque los dos son vectores que serían de F por el desplazamiento, ¿no? Es una expresión que en sentido general me va a dar un producto entre dos vectores. Y también hay un ejemplo que va a ser muy típico, que es cuando una carga eléctrica, digamos algo que tenga un electrón o algo, pase por una zona donde hay un campo magnético. Entonces hay algo que se conoce como la fuerza de Lorentz, que se representa como la carga por el producto de la carga. Es un escalar, ¿no? Esto es un número, esto no es un vector, pero la velocidad sí es un vector. Y entonces esta fuerza, ¿no?, va a ser el resultado de la multiplicación de esa carga que va a tener esa partícula determinada. En ese caso, pues, si es el electrón, tiene carga negativa, aquí influye el signo, pero eso lo verán ustedes en 120. Y después tenemos la velocidad y tenemos el campo magnético, que también es un vector. Pero el resultado es una fuerza. Y fíjense que aquí, a propósito, si ustedes se dieron cuenta, este no tiene ninguna flechita. ¿Por qué? Porque el trabajo, este trabajo es un escalar. Y este es un vector. Entonces, fíjense que pasa algo curioso, y por eso es que le puse a propósito el cruz y el punto aquí, porque hay dos tipos de productos que se pueden hacer entre vectores. Entonces, vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando, hablando algo? Bueno, parece que se abrió el micrófono. Bueno, igual si tienen alguna pregunta, me dicen. Ya, entonces existen esos dos tipos de productos, o van a existir esos dos tipos de productos. A uno le vamos a llamar producto punto, ¿no? O también se le puede llamar producto escalar, y el otro es el producto cruz o producto vectorial. Se le dice de manera producto vectorial. Entonces, si vieron el videíto que les envié ayer, que les compartí, que hizo el profesor Juan Pablo, vamos a definir el producto punto como, digamos, la multiplicación de los dos vectores. O sea, este se define como A punto B. Entonces sería la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre A y B. No, esto vamos a anotarlo de esta manera. Esta forma, lo que me está diciendo que es el ángulo que hay entre A y B. Entonces, en este caso, por supuesto, sería este ángulo. Entonces, digamos que esta es una forma de definirlo. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo, o para calcular eso de esta manera, si tenemos las componentes de los vectores, tendríamos que calcular las magnitudes de cada una y después tendríamos que calcular el coseno entre cada uno. Y eso, digamos, lo pudiéramos hacer si lo que tenemos es las magnitudes, ¿no? Pero hay otra manera de ese producto punto de encontrarlo, y está basado en esta definición. En la definición que uno tiene, define que, y aquí podemos notar que si el coseno de ese ángulo, o si el ángulo vale 90 grados, ¿qué me dice eso? Eso me lleva a que esto, si alfa vale 90 grados, el producto punto, el coseno de este alfa vale 0. Por lo tanto, el producto punto
entre dos vectores que son perpendiculares, si tengo un vector aquí y es perpendicular, el producto punto entre ese A y ese B, si son perpendiculares, ¿no? Este A punto B vale 0. Y eso es una propiedad súper importante. Y es importante, ustedes tienen que aprenderse esto. Eso lo tienen que saber, porque esa es la base de cuando ustedes les digan o quieran saber cuando dos vectores son perpendiculares, la manera más fácil de hallar es el producto punto entre los dos vectores. Si el producto punto entre dos vectores da 0, son perpendiculares. O sea, es la manera de hacerlo. Si no, se enredan, que si las componentes, que si el coseno, que no. Encuentren el producto punto y van a saber si los vectores son perpendiculares o no. Bueno, esto es una manera de encontrar si dos vectores son perpendiculares. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, vamos a llegar a que, por supuesto, cuando encuentre el producto punto de I con J, como I y J son los vectores unitarios asociados a los ejes coordenados, entonces estos van a ser perpendiculares entre sí todos. Por lo tanto, el producto punto entre IJ y KJ y K con I, me falta de aquí, ¿no? Este está doble, ¿no? Claro, se le fue una musa aquí. Este sería K.I, ¿no? K.I. También vale 0. Entonces, por lo tanto, yo cuando, si quiero desarrollar esto, y vamos a suponer que tengo mi vector A de esta manera, ¿no? Y tengo mi vector B de esta otra manera, y los multiplico entre ellos, lo multiplico término a término, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que qué términos me van a sobrevivir? Solamente me van a quedar los términos que sean de multiplicaciones de tipo I con I, J con J y K con K, porque todos los cruzados valen 0. Y por eso cuando hago esa multiplicación me queda AXBX más AIBI y más AZBZ. ¿Entendieron eso? Quiero que me digan sí o no. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, eso es importante porque esto parte de esta definición, ¿no? Nosotros llegamos a esto. Si expresamos las coordenadas en el sistema cartesiano, llegamos a esto. Y de esta manera podemos escribir los vectores. Entonces, al hacer la multiplicación así directa, normalmente me deberían quedar hasta estos términos, este con este, o este con este, y este, pero todos esos cruzados valen 0. Y por lo tanto me queda solo esto. Entonces, si se dan cuenta, el I por I vale 1 y el J por J 1, por lo tanto, el resultante de toda esta multiplicación me queda un número, un escalar. Entonces, fíjense que multiplicamos dos vectores y termino con un escalar. Esto es un valor, esto es un número. Esto es un número aquí. Por lo tanto, es súper, digamos, útil conocer esto y saber exactamente qué es lo que me da. Por lo tanto, cuando en el ejemplo que yo les estaba diciendo que el trabajo era la fuerza, el producto de la fuerza por el desplazamiento, ya aquí les estoy diciendo que este trabajo es un escalar. El trabajo es un escalar, no es un vector. O sea, es una magnitud que solamente necesitamos el número, que se yo, y la unidad. Pero estos serían dos vectores, pero al multiplicarlo, por lo tanto, aquí sería la pregunta típica y que ustedes a lo mejor se la van a encontrar en algún problema. Yo tengo, y vamos a hacerle una preguntita un poquito ya, ustedes que van a ser astrofísicos o físicos, van a estudiar cosas. El cuerpo se está moviendo para acá, ¿no? Y la fuerza de gravedad, ¿no? Vamos a suponer que la fuerza de gravedad es hacia abajo. Y ahí yo les pregunto, vamos a suponer que el cuerpo se mueve de una posición inicial a una posición final. Fíjense que estoy mezclando ya matemática con física. Tengo una posición inicial 1 y tengo una posición final 2. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad? 0. Exacto, 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares el vector de la fuerza de gravedad y el vector de desplazamiento. Así que, muy bien. Entonces, eso es una pregunta que ya es física, pero fíjense que está basado en esta propiedad matemática que estamos viendo. Por lo tanto, es súper importante conocer y manejar qué es el producto punto. O sea, ustedes, lo que es el trabajo con vectores, durante toda la carrera van a estar viendo vectores, van a estar viendo distintos tipos de sumas, restas, qué sé yo, productos puntos, productos cruz. Por lo tanto, tienen que manejarse bien con todo esto. Ya, entonces, sí, dígame.
¿qué pasa gráficamente cuando multiplico dos vectores? Ya, gráficamente lo que está pasando es que tú obtienes la proyección. Fíjense que tienes este vector A, ¿no? Y tienes el ¿Sí? vector B. Entonces tú lo que obtienes es, tú lo que estás es gráficamente, fíjense que es B por el coseno del ángulo. Antes la idea que lo ves de esta manera, ¿no? Aquí está, ¿no? B por este coseno del ángulo, ¿no? ¿Qué es lo que te da? La proyección aquí. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es como multiplicar A, ¿no? La magnitud de A por la proyección de B. Eso es, digamos, la interpretación que uno tiene. Es como tener A, la magnitud de A, ¿no? Multiplicándolo por, vamos a llamarle B proyectado, ¿no? Proyectado en A. Eso es lo que gráficamente uno tiene. Entonces lo que va a tener es no es un vector, sino que va a tener o aproximadamente no, lo que va a tener es la magnitud de A por esta proyección que es un número. Por lo tanto, esto va a tener, no sé, un cierto valor que te va a decir un número, no sé, de tantas veces la magnitud de A, ¿no? Esa sería como la interpretación. Y tantas veces sería la proyección de B en A. Esa es la idea gráfica que uno tiene, ¿ok? Nada más que Ok. eso. Ya, bueno, entonces esto sería el producto punto. Entonces, pero existe otro tipo de producto que sería lo que se conoce como el producto, de manera explícita se conoce como producto vectorial y que sería la multiplicación de los dos vectores, pero aquí como resultado de la multiplicación nos va a dar un vector. Entonces, por definición, el A cruz B, ¿no? Va a ser igual a quién? A la magnitud de A por la magnitud de B por el seno entre A y B, ¿no? Pero fíjense que aquí hay esto es un vector, que le vamos a llamar un vector unitario, y ese vector unitario es, digamos, perpendicular a A y B. Dicho de otra manera, el vector resultante que siempre sale de este producto vectorial, que le podemos llamar C, no sé, C, siempre va a ser perpendicular tanto a A como a B. O, dicho de otra manera, A y B forman un plano, o sea, dos vectores forman un plano. Bueno, a menos que A y B sean colineales, que, o sea, que vayan en la misma dirección, no forman ningún plano. Entonces, digamos, el producto cruz entre ellos va a ser cero, simplemente porque el seno del ángulo entre ellos vale cero y entonces no, el producto cruz vale cero. Pero si hay cierto ángulo entre ellos, digamos que estos dos vectores forman un plano. Y al formar un plano, el resultado de ese producto vectorial es un vector que va a estar perpendicular al plano que forman A y B. Eso es algo que es, por definición, es así. Entonces, fíjense que ahora, a partir de esta definición que tenemos, ¿no? Esta definición que tenemos, entonces digamos, I cruz J vale K, porque sería I y J, que serían los dos ejes de coordenadas que estarían en el plano, nos daría el eje K, que sería el vector perpendicular a ese plano que está fuera del plano. Y aquí hay una convención de lo que se conoce como la regla de la mano derecha. No por gusto, no sé si usted, a lo mejor alguno de ustedes se ha dado cuenta o no, pero cuando yo dibujo los sistemas de ejes coordenados, para que esto sea correcto, de qué manera tengo que dibujar para que me quede un sistema de coordenados, digamos, derecho o correcto. Tengo que dibujar X aquí e Y aquí. ¿Y saben por qué es eso? No. Bueno, porque fíjense que tengo que ir en la regla de la mano derecha, tengo que, no sé si lo ubican, voy a tratar de, mírenme a mí, ahora dejen de ver la pantalla, toman la mano derecha, ¿no? Y con la dirección de los 4 dedos estos, lo ponen en la dirección de X, del primer vector. Y por el camino más corto, buscan el segundo.
y el pulgar me dice la dirección del tercer vector o del resultado del producto cruz, ¿ok? Esta sería la regla de la mano derecha. Por lo tanto, yo tengo que ir de X a Y y entonces me daría Z hacia arriba. Entonces, fíjense que en la figura que dibujé en pantalla, tiene que ser de esa manera, porque si voy de Y de Y a X, entonces me quedaría el eje Z apuntando hacia abajo. Y por eso, siempre que yo dibujo los ejes cartesianos, lo dibujo de esta manera, porque el X tiene que estar del lado izquierdo, porque parecería un poco incorrecto. A veces uno tiende a pensar de que el X debería estar aquí y el Y aquí, pero de esta manera es como nos daría un sistema de coordenadas que fuera, que cumpla con la regla de la mano derecha, o sea, un sistema de coordenadas derecho se le llama, creo, bueno, algo así. Entonces, por lo tanto, siempre que tenga dos vectores, voy a tener un tercer vector que va fuera del plano, pero la dirección fuera del plano lo dice la regla de esta mano derecha. Por lo tanto, si tengo un vector A y B que está así, ¿no? Voy de A hasta B, entonces aplicando la regla de la mano derecha, voy de A hasta B y el vector resultante iría en esta dirección. Si encuentro el producto cruz inverso, o sea, B cruz A, entonces nos daría en la dirección contraria. Nos daría, digamos, menos A cruz B. O sea, o sea, no es lo mismo multiplicar A cruz B que B cruz A. Cuando tenemos el producto punto, eso no importaba. ¿Ok? Aquí no importa, porque fíjense que me da un número. Y da lo mismo multiplicar A punto B que B punto A, da exactamente lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto. Pero cuando hago el producto cruz de dos vectores, no es lo mismo. Depende el orden. Y el orden lo que hace es cambiarme el signo. Es lo que hace cambiar. ¿Ok? Por esta regla de la mano derecha. Entonces, ¿cómo procedemos de manera analítica? De manera analítica lo que hacemos es, conocemos ya por definición, ¿no? Hacemos lo mismo parecido a lo que habíamos visto en el caso del producto punto. Multiplicamos estos dos vectores de manera analítica. Vamos a tener ¿cuánto? Vamos a tener 9 términos. Este con este, o sea, cada uno con todos los otros del otro vector. Vamos a tener 9 términos. Pero si tenemos en cuenta que Y cruz I y J cruz J y K cruz K es 0, entonces van a haber 6 términos que se me van a simplificar. ¿Ok? Y solamente me van a quedar, perdón, ¿cuánto dije? 3 términos se me simplifican, ¿no? Y me quedan 6, que son estos que estamos viendo aquí, 1, 2, que estamos viendo acá. Entonces tenemos que, cuando multipliquemos I por J, tenemos que aplicar que es K. Cuando multipliquemos I por K, tenemos que ver el orden, y eso lo podemos ver por la regla de la mano derecha, y eso nos va a decir el signo. Hay una pequeña reglita que es, deja ver si, espérate, alguien tiene el micrófono. Entonces, hay una pequeña regla que voy a tratar de explicárselas ahora, que sería, si uno tiene, esto es I cruz J igual a K, ¿no? Entonces, si quieres saber cómo es el signo entre ellos, si lo que se hace es una permutación, digamos, corriendo el lugar, por ejemplo, K va a ser igual a, perdón, como que K es el que tengo. Yo puedo correr esto de esta manera, por ejemplo, J cruz K igual a I, y después corro nuevo K cruz I igual J, esos son positivos. Si hago una permutación de esto es negativo. Fíjense que lo que hice fue, donde está I, pongo J. Donde está J, pongo el que le sigue, que sería K. Y donde está K, pongo el que le sigue, que entonces ahí sería I. Es como hacer un círculo que sería I, J, K, ¿no? Que, voy de I, después voy acá y K va ahí, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo la permutación. Todos estos son positivos. Los que no sean de este tipo son de signo contrario, ¿ok? Esa es una manera de aprendérselo. Pero la otra sería
a partir de la regla de la mano derecha, viendo en qué dirección van. Si I está aquí, ¿no? I, J, por ejemplo, entonces K tiene que ir aquí. Pero si yo intercambio J, I, entonces me va a dar menos K. ¿Está claro? Esa es como la idea. Entonces, de nuevo, si empiezo a desarrollar esto, me queda el producto de todos estos términos, AX con BI, y IJ me queda acá, y así sucesivamente. Y me queda todos estos términos. ¿Esto lo habían visto antes ustedes o no? Sí, en el Sí. colegio. Perfecto. Perfecto. No. Bueno, algunos a lo mejor lo vieron, otros no. Yo no. Bueno, para los que no lo vieron, les puedo dar una reglita. Vamos a compartir. Regreso ahora aquí en un segundo. Voy a crear una pantalla que tenía aquí. ¿Y por qué? Bueno, vamos a clear. Voy a borrarla toda. Entonces, les voy a dar una reglita para, ustedes van en algún momento a aprenderse algo en matemática que se llama el determinante de una matriz. El determinante de una matriz, que si llamo una matriz la matriz sería algo como esto. Sería poner a esto se le llaman filas y a esto se le llaman columnas. Y aquí pongo en cada fila IJK, después pongo AX, AI, AZ, y aquí pongo BX, BY, BZ. Entonces, el determinante de esa matriz es exactamente ese producto cruz que estábamos viendo en pantalla. Porque el determinante de esa matriz se calcula de la siguiente manera. Y bueno, sé que tienen que aprenderse otra cosa a partir de aquí, pero esta digamos que es una de las maneras en que generalmente uno se acuerda de eso, porque es muy difícil, por lo menos yo que llevo no sé qué tiempo en esto, yo no me aprendo de memoria exactamente cada componente como es, sino que a veces cuando tengo que hacerlo tengo que venir a este truquito, ¿ok? Entonces lo que se hace es, el determinante de esta matriz lo que se hace es subdividir esta matriz en las multiplicaciones de esta fila por unas matrices que quedan como resultado, digamos, de la multiplicación de cada uno de los elementos por el resto que queda. Entonces, dicho de otra manera, voy a primeramente a escoger el I y multiplicarlo por la matriz que me queda al eliminar la fila y la columna asociada al I. Por lo tanto, de aquí me va a quedar I que multiplica a I por BZ y menos BI por AZ. Bueno, y eso se basa en que el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿no? Que sería esta. El determinante de una matriz de 2 por 2 sería AI BX menos, perdón, sería al revés. El determinante de una matriz de 2 por 2, eso es lo primero que tienen que saber, sería AX BI menos AI BX. Ya, esto es cruzado, sí. Por lo tanto, cuando multiplica este por este es positivo y cuando va en el sentido contrario es negativo. Entonces, si se aprenden esto aquí así, entonces después, lo otro que tienen que aprenderse es los signos de estos tipos, de cada uno de estos términos cuando uno lo hace de esta manera. Entonces te va a quedar I por esto, ¿no? Después te queda el segundo término es negativo por un problema de la convención. El primero sería positivo, el segundo sería negativo y el tercero sería positivo. Entonces te queda menos y entonces aquí te queda J. Y entonces cuando ves el J, te queda hagámoslo de nuevo para que les quede. O sea, lo estoy haciendo porque asumo que hay algunos de ustedes que nunca habían visto esto y por lo tanto, disculpen los que ya lo vieron, si no, bueno, refuerzan lo que conocen. Entonces, si ahora quiero este término, entonces borro estas columnas y estas filas y entonces me queda
esta matriz de 2 por 2 que estaría armada con los otros componentes y me quedaría AX, BZ, menos el contrario que sería BX, AZ. ¿Ok? Y después me quedaría el K con lo que me queda, con el otro que me quedaría, esta sería la segunda parte, y la tercera parte, bueno, ahí igual, y JK, aquí este es, recuerden que este va a ser negativo cuando pongamos el del J, el otro sería negativo, y aquí tendríamos a X, ahí a Z, BX, BY, BZ, entonces este Es borro. negativo, profe. Bueno, pero eso es una convención. El signo, acuérdate que te lo da es que eso tiene que ver un poco con la manera en que se resuelve, eso es matemático, ¿no? La forma en que se resuelve ese determinante, ¿no? O sea, porque uno tiene que tener en cuenta el término aquí. Pero ahora vamos a comprobar que da exactamente igual a lo que habíamos puesto originalmente, ¿no? Y en la fórmula de la diapo también había un menos ahí en el No, J. había un más, en la fórmula de la diapo hay un más J, pero entonces va a ser Sí. al revés. Entonces va a ser A Z de BX, X. Ya, BX a Z menos AX BZ. ¿Ok? ya. Entonces uno lo que hace es esto. Ya sabes que pero entonces intercambias el signo aquí adentro. Sí, sí, Entonces aquí me queda, el tercero me quedaría K por AX BI menos BX ahí. ¿Ok? Y esa sería la manera de, digamos, de otra manera de aprenderse esto. ¿Ok? Ya, entonces vamos a regresar a lo que estábamos viendo. Entonces, esto, bueno, era lo que decía, ¿no? A ZBX menos a XBZ. Pero aquí ya tiene el más, aquí tiene todos los más. Pero bueno, si tiene el menos, entonces lo que hacemos es cambiar el signo. Por lo tanto, ya yo creo que esto, lo básico es eso. Esto es una fórmula que es horrible, pero ustedes encontrarán la manera de aprenderse esto de memoria, alguna regla que pueden tener para eso. ¿Ok? Entonces, un poco resumiendo, teníamos producto punto, que nos da como resultado un escalar. Lo importante aquí es que si los dos vectores son perpendiculares entre sí, el producto punto nos da 0. Y el resultado, bueno, depende de, qué sé yo, del ángulo que hay entre cada vector y ya sería, digamos, pero esta formulita es como lo más común de encontrar el producto punto entre dos vectores cuando tenemos las componentes. Generalmente uno tiene las componentes, generalmente no tiene uno qué sé yo, las magnitudes de cada vector y los cosenos y esas cosas, a veces es un poquito más complicado, pero puede darse esa situación, donde uno tiene las magnitudes y el ángulo entre ellos y fácilmente calcula el producto punto. Pero si lo que tiene son las componentes, lo calcula de esta manera que también es muy rápida. Ya, el producto cruz es un poquito más complicado de calcular, de los dos es el más complicado porque hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la formulita que es un poco complicada. Y segundo, que hay que tener en cuenta la dirección, que la dirección viene dada por la regla de la mano derecha. O sea que aplico la regla de la mano derecha, voy desde A hasta B y el sentido sería el sentido que me marca el pulgar, como estuvimos viendo. Ya, entonces, para ver si comprendieron algo y para que el profe descanse la voz un poco, entonces veamos esta situación. Veamos esta situación. Voy a detener un segundo porque por alguna razón siempre que voy a tirar una encuesta no sale bien. ¿Ahí están viendo la encuesta? Sí. Ya, entonces, ya, respondamos lo que nos están preguntando ahí, que es, si tengo estos vectores A y B, ¿no? Entonces, estos vectores S y M, que serían el resultado de esa operación, son siempre ¿qué? Y ahí, a partir de la definición, yo creo que ustedes deberían ser capaces de
de responder esto rápidamente. Fíjate que ese sería el producto de A, o sea, el producto vectorial de A por A y después el resultado por B. Y bueno, el M sería lo contrario, A por el producto. Siempre son productos vectoriales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? Yo creo que esto les debe de que... Esta es una pregunta que una vez que ustedes entiendan las definiciones, la interioricen, debería ser muy fácil o muy rápida de responder. Aquí solo es necesario la definición. La definición del producto vectorial, ¿cuál es? Ya voy a dar solo un minuto más, porque esta pregunta es solo pensar qué es lo que puede resultar de eso. Ya voy a cerrar la encuesta. Le voy a dar 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar aquí? ¿Cuánto vale A cruz A? Y cómo habíamos dicho que era el producto cruz de dos vectores paralelos. Si los dos vectores paralelos son paralelos, ¿cuánto es el producto cruz? O sea, si es el mismo vector, que es exactamente igual. ¿El ángulo entre ellos cuánto es? 0. Por lo tanto, el producto cruz entre dos vectores, entre el mismo vector, o entre dos vectores que son paralelos o colineales, vale 0. Por lo tanto, esto que está aquí, ¿no? Vale 0. Entonces ya, bueno, todo lo demás es 0, porque esto es 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que los dos van a ser nulos. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo claro. Porque eso es como ya el producto cruz entre dos vectores que sean paralelos también es una manera, ¿no?, de saber si dos vectores son paralelos o no. Si el producto cruz entre ellos es 0, significa que son colineales. Esa es otra forma de, digamos, de responder esto. O sea, otra, digamos, aplicación del producto cruz. Si los dos son colineales, significa que el, el producto cruz es 0. Por lo tanto, en este ejemplito que yo les decía, si la partícula que entra a un campo magnético, ¿no?, si V es paralelo a B,
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el campo magnético no hace ninguna fuerza sobre la partícula y por lo tanto la fuerza vale 0. ¿Ok? Entonces, eso son cositas que uno la aplica simplemente de conocer estas propiedades del producto cruz. Entonces, y esto sale de la definición. Entonces, ya fíjense que ustedes tienen que cuando las dos cosas que saben es que si son perpendiculares, entonces si este es A y este es B, bueno, pues A punto B vale 0. Pero si A y B son colineales, significa que A cruz B también vale 0. O bueno, vale 0 en este caso. Porque entonces digamos que son los dos casos que uno tiene. En este caso es porque el coseno entre ellos vale 90 y es 0, y en este caso porque el seno entre de ellos, el ángulo entre ellos, el seno vale 0. ¿Ok? Entonces, veamos ahora este. Ahora tenemos dos vectores A y B, que también tienen cierto ángulo entre ellos. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de este vector R, que es el resultado, digamos, de primero multiplicar A punto B y después tenemos A y entre la magnitud de B? Primero, les queda claro que es un vector. ¿Por qué es un vector? Bueno, esto que está aquí es un número, ¿no? A punto B nos va a dar un escalar. A es un vector y esto es un escalar. Por lo tanto, el resultado es un vector multiplicado por un escalar que sería A punto B entre B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿O qué podemos decir de ese vector R? Ya un minutito más. Esto tampoco está difícil. Esto es simplemente analizando la expresión y de la definición del producto punto, que es lo que nos tiene que dar. Ya vamos a ir cerrando. Ya, bueno, en 5, 4, 3, 2, 1.
Entonces, como les decía, esto es un número. ¿Ok? Entonces, por la definición, esto sería como la proyección de B sobre A, ¿no? Por lo tanto, sería la magnitud de A por cierto número. Si le queremos a esta figura, este ángulo es agudo, o sea, es menos de 90 grados, por lo tanto, el coseno de 90 es menor que, es mayor que 0, y por lo tanto, este término sería positivo. Y por definición, la magnitud es positivo, por lo tanto, la dirección sería la dirección de A, porque está o sea, bajo ningún concepto esto es respuesta. Hubo alguien que votó esto, pero esto sería muy, muy mal porque fíjense que el único vector que me queda aquí es A. Por lo tanto, imposible que esto tenga dirección de B, porque esto es un número y esto es otro número. Entonces, esto tiene que tener dirección de A, que es el vector. Esto es como multiplicar A por un escalar que le voy a llamar T, donde T va a ser igual al producto punto de A punto B, que es un número, y entre B al cuadrado. Todo esto es un número. Esto da un escalar y esto es un escalar. Por lo tanto, esto es multiplicar A por un número. Por lo tanto, se mantiene la misma dirección, asumiendo de que T es positivo, porque este producto punto, si el coseno es agudo, es positivo. Si fuera, si este ángulo fuera no sé, 130 grados, una cosa así, el coseno de 130 sí ya es menor que 0, entonces daría signo contrario. ¿Ok? Si no, si es agudo, este coseno de ángulo da positivo, por lo tanto este producto punto da positivo, y por lo tanto vamos a tener igual dirección que el vector A. Esta sería la respuesta correcta, como la mayoría. ¿Sí? Profe, ¿Sí? siempre el producto punto se va a determinar si es positivo o negativo dependiendo del ángulo. Claro, porque recuerda la definición, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, no sé, entre A y B. Puede ser que, a ver, cuando siempre es una palabra muy fuerte, porque si tú lo que conoces son las componentes, ¿no? Entonces el producto punto lo calculas por las componentes y te va a dar positivo o negativo, depende de las componentes en ese caso, ¿no? ¿Ok? Porque aquí tú no conoces el ángulo. Si lo que conoces es el ángulo ya te dice rápidamente esto. Y no es perpendicular a A, igual por la misma razón. No es perpendicular a A porque esto es un número, T es un número que sería el resultado del producto punto, que es un número, esto es un número y por lo tanto estoy multiplicando un vector por un número. Y como vieron en un ejercicio que hicieron en alguna guía o algo así, si multiplico un vector por un número, nunca me va a dar un vector perpendicular, porque lo único que hace esto es, si tengo A, o lo más que puedo tener es un nuevo vector que sea o mayor, que su magnitud sea A por T, o menor si T vale menor que 1, o negativo, qué sé yo, pero en este caso ya un poco demostramos que T no puede ser negativo porque el producto punto en este caso sería positivo, ¿ok? Porque el coseno del ángulo es menor o sea, el teta por la figura es menor a 90 grados. O sea, estamos asumiendo que esa es la figura y por lo tanto el coseno de un ángulo menor de 90 grados es positivo. Y si es positivo, entonces el producto punto de A punto B es positivo. Esto es mayor que 0. Todo esto. Porque esto es positivo y esto es positivo. ¿Ok? Entonces, no puede tener dirección opuesta por esta razón que decíamos. No puede ser igual a B porque el único vector que queda es A, ni tampoco puede ser perpendicular a A porque tiene que ser colineal con A, al menos, ¿no? Dependiendo de T. ¿Ok? Bueno, espero que les quede claro. Si no, bueno, tienen que pensarlo porque, obvio, cuando son conocimientos nuevos, cuesta un poco
digamos, asimilar este nuevo conocimiento. Pero traten de entender bien la definición, revísenla, repásenla, y a partir de ahí pueden entender. O sea, he tratado de darles, digamos, todas las herramientas para que entiendan, ¿no? Pero siempre puede ser, o sea, siempre lleva un proceso de ustedes de asimilar y de entender algunas cosas, ¿no? Pero siempre hay que basarse en las definiciones, eso siempre lo insisto, porque no es que ustedes aprendan de memoria, lo único que tienen que aprenderse de memoria son las definiciones. Y a partir de las definiciones, analizar. Entonces, cada caso, que puede ser completamente diferente, lo único que tiene que hacer es comparar el caso con la definición y ver, bueno, aquí qué está pasando, la definición me dice esto y por lo tanto tiene que pasar esta cosa. O sea, lo mismo que estábamos viendo, si la definición me dice que era el producto de una magnitud que es siempre mayor que cero, porque la magnitud de un vector siempre es mayor que cero, y la magnitud del otro también siempre es mayor que cero porque es un número que me dice el tamaño que tiene el vector. Y después me va a depender solamente del coseno del ángulo. Y si el ángulo es agudo, entonces el coseno es positivo. Fíjense que el análisis aquí lleva muchos detalles, ¿no? Pero que si uno lo ve por separado, lo único que ustedes tienen que hacer es unir conocimiento. O sea, en la vida, y eso digamos que es una lección que uno va aprendiendo, uno va ampliando la esfera de conocimiento que tiene, pero se basa en conocimiento previo. Entonces, uno tiene que aplicar cosas que va aprendiendo y entonces irla uniendo, concatenando cosas. Por ejemplo, aquí que estamos uniendo lo que ustedes saben de que el coseno de un ángulo que es agudo tiene que ser positivo. Eso tienen que saberlo, por ejemplo. Tienen que saber que la magnitud de un vector es positiva. Entonces, esas dos cosas más la definición de producto punto ya me lleva a que el producto punto de dos vectores con un ángulo entre ellos menor a 90 grados es positivo. O sea, se dan cuenta que es suma de pequeños poquitos, pero eso es lo que lleva, digamos, al resultado. Bueno, vamos a este. Nos dice que tenemos un vector UA y V que son unitarios. Hay que saber leer bien todo, ¿sí? Es unitario. Y entonces tenemos UA y V y que forman un ángulo entre ellos θ. Con esta información podemos afirmar que no nos dicen exactamente el ángulo θ cuál es, pero es un ángulo. Que UA.B es 0 para θ igual pi medio. ¿Esto es verdad o no? Lo otro es que Sí. UA... Ya, pero no me respondan. Respondan la... Bueno, vayan analizándolo por partes y después marquen la opción que ustedes consideran que es correcto. Después, UA cruz B, ¿no? Ese producto cruz sería máximo para este valor. Bueno, habría que ver. Y lo otro que nos dicen que UA más B podría ser un vector unitario. Bueno, eso, fíjense como aquí, todas estas preguntas, fíjense que involucran cosas, muchas cosas que hemos visto, porque aquí ya tiene, o sea, cada conocimiento nuevo asume que ustedes dominan conocimientos anteriores, por lo tanto no se pueden quedar atrás, ya tienen que tener muy claro cuál es la definición de vector unitario. En el caso del producto cruz, aquí se está ya preguntando cuándo pudiera ser máximo o no, en dependencia del ángulo. Ahí tienen que analizar la definición del producto cruz. En el primer caso, bueno, si es 0 o no, el producto punto para pi medio. O sea, esas son cosas que ustedes tienen que, es de aplicación pura, o sea, y todo de las definiciones. Les insisto mucho, apréndense bien las definiciones. Así que bueno, les dejo un tiempo para que piensen ahí. Ya, tenemos 8 respuestas.
Vamos, demos un minutito más. Ya, vamos a ir concluyendo en 5, en 4, en 3, 2, 1. Bueno, vamos a concluir. Falta uno por votar, dar arriba. Le doy 2 segundos más. No se decide, sí, no, no. Ya. Ya, entonces, veamos, analicemos esto. Quiero partir por esta de vector unitario. Y esta pregunta puede ser, si tenemos dos vectores unitarios, ¿la suma pudiera ser un vector unitario? O sea, tengo un vector unitario y tengo otro vector unitario. ¿La suma puede ser un vector unitario? Veamos todos los casos. Si los dos vectores van en la misma dirección, ¿no? Nos da un vector de magnitud 2 veces el vector unitario. ¿Sí o no? Si tenemos un ángulo entre ellos, como este, ¿no? Por la regla que vimos del paralelogramo, ¿no? La suma sería este vector. Y sería, esto se forma un triángulo. Este sería el A, el B y el C. A y B son iguales, pero hay una regla de los triángulos que me dice que, o es una propiedad de los triángulos, que un lado, o sea, que A más B, siempre es mayor que C, o dicho de otra manera, C es imposible que sea igual a A o a B, si tienen magnitud 1. Por lo tanto, y el otro caso que nos quedaría sería cuando fueran contrarios. En ese caso sería 0 la suma. ¿Ok? Por lo tanto, es imposible que yo tenga dos vectores unitarios, los sume y me dé un vector unitario, porque tiene que tener magnitud 1. Recuerden, definición de vector unitario, que tiene que tener magnitud 1. Entonces, si alguien me lo demuestra, bueno, me rindo, pero de acuerdo a este análisis, me parece que imposible que sumando dos vectores unitarios se obtenga un vector unitario. ¿Ok? Por lo tanto, esto es falso. Empecé por eso porque hay 6 personas que lo consideraron positivo. Entonces, esto está un poquito más claro por lo que vimos hoy, porque de la definición de producto punto, ¿no? Que es por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo cuando es pi medio vale 0, por lo tanto esto es verdadero. O sea, el producto punto ya por la definición lo vimos y esa es una, se lo repetí varias veces, es la manera de encontrar cuando dos vectores son ortogonales. Y ortogonal significa que el ángulo entre ellos es 90 grados. Y esto es máximo también por definición, porque el seno de pi medio vale 1.
Por lo tanto, se hace máximo el producto crudo. Por lo tanto, esto también es verdadero. Entonces, la respuesta correcta sería que la 1 y la 2 son verdaderas. ¿Ok? Antes de pasar a la actividad que teníamos, Profe, una pregunta que me Sí, perdí. sí. ¿Por qué dice que es máximo? Donde dice es máximo para, ¿a qué se refiere con máximo? No entiendo la pregunta. Sí. o sea que el producto crudo es máximo cuando el ángulo entre los dos vectores es pi medios. Voy a poner de nuevo la... O sea, aquí lo que nos están diciendo es que este producto cruz, ¿no? Sería máximo para cuando el ángulo es pi medio. Y por la definición, ¿ok? Y por la definición, UA cruz V, ¿quién sería? Sería la magnitud de A, que sería 1, esto por ser unitario sería 1, pero da lo mismo para, no importa que sea unitario. Esto es válido para cualquier vector, sea unitario o no. V por el seno del ángulo entre ellos. Si nos dicen que es pi medio, ¿cuánto vale el seno de pi medio? Vale 1. No, ¿Ok? Por lo tanto, esto es máximo para pi medio. pero ¿a qué se refiere con máximo? Eso es lo que no entiendo. Que este producto es máximo. O sea que si yo tengo un ángulo de 45 grados, esto mismo, ¿cuánto? Este me va a dar 1. ¿Ok? Si tengo un ángulo de 45 grados, ¿qué me queda? El seno de 45 grados, que sería raíz de 2 sobre 2. Sería 0.7. O sea que el producto cruz es máximo. El producto de dos vectores, producto vectorial de dos vectores es máximo, o la magnitud es máxima, cuando el ángulo entre ellos es pi medio. ¿Ok? Ok, ok. Ya, entonces, espero que haya quedado claro. Antes de pasar a la actividad de ejercitación que teníamos, alguien me había preguntado al inicio de la clase por este problema, que era lo que no, o por este o por el otro, no sé. Alguien me... Sí, Ese era, profe, que le preguntaba yo. claro. Entonces la respuesta es lo que le decía. Usted tiene la magnitud aquí, que es 10, ¿no? Y tiene las proyecciones sobre el eje Z, que vale 5, ¿no? De aquí puedes hallar el coseno de gamma, que es este, ¿no? Y te dicen que su proyección sobre el plano XY, ¿no? Forma un ángulo de 30 grados con el eje Y. O sea, esta proyección, ¿no? Forma un ángulo de 30 grados con el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentran las proyecciones? Esto también lo pueden encontrar. Bueno, aquí es un poquito distinto a lo que yo les estaba comentando. Bueno, ya yo conozco este ángulo, conozco gamma, porque lo puedo encontrar por aquí, ¿no? Y si conozco gamma, entonces sé cuánto vale este segmento o esta proyección en este plano, que sería ¿quién? La proyección en este plano, que le voy a llamar VXY, sería la magnitud de V por, en este caso sería el cateto opuesto de gamma, que sería por el seno de gamma. ¿Ok? Y esa sería esta proyección. ¿Ok? ¿Lo ven o no? Tengo este ángulo, gamma, que sería el ángulo que forma el vector V con el eje Z. Lo puedo calcular a partir de esto, por la definición de cosenos directores, que sería el coseno de gamma, sería VZ entre V. O dicho de otra manera, esto sería 5 sobre 10, sería un medio. Esto me dice ya que gamma vale 60 grados, ¿no? Entonces, si gamma vale 60 grados, por lo tanto, yo puedo, con esta magnitud, conocer este segmento de aquí, por Pitágoras, como este es
visto de otra manera, este sería la magnitud de V, este sería gamma y este sería el cateto opuesto, que sería este que está aquí. Y este lo calculo por el seno de gamma por la magnitud de V. ¿Ok? Por la definición de senos y cosenos. Y entonces con eso tengo esta proyección. Y como conozco que forma un ángulo de 30 grados con el eje Y, ¿no? Tengo este ángulo. Y si tengo este ángulo, entonces igual por Pitágoras, ¿no? Haría lo mismo. Tengo este ángulo, que me dicen que es 30 grados. Esto, ya sé cuánto vale, que va a ser, ¿cuánto dije que iba a ser? El seno de gamma por V sería raíz de 3 sobre 2. Esta proyección sería 10 por raíz de 3 sobre 2. Y entonces, multiplicando por el coseno de ángulo, calculo la componente en X, Vx del vector. Y multiplicando por el seno del ángulo, calculo la componente Vi. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Ya. Y el vector unitario lo pueden calcular por la definición de los cosenos directores. De la manera que les había dicho. O sea, unitario sería el coseno de alfa por I más, y así, coseno de beta por J y el coseno de gamma por K. Y ya tienen gamma, después van a tener, claro, y los cosenos estos lo pueden calcular con las componentes. El coseno de beta sería VI entre la magnitud de V. Y el coseno de alfa, Vx entre la magnitud de V. ¿Ok? Esa sería la manera en que se resuelve esto. Porque es que no sabemos exactamente, no nos dicen inicialmente las componentes, y esta es otra forma de presentar el problema. Es un poquito más largo el camino, pero es pensar esto en términos de triángulo, y primero tenemos que pensar en este triángulo que se forma aquí arriba, y después en este otro triangulito que se forma en el plano. Y a partir de ahí uno puede encontrar las componentes. ¿Ok? Bueno, pasemos ahora que prácticamente no hemos tenido tiempo. Bueno, como sabía que no iba a tener mucho tiempo, la actividad que íbamos a hacer ahora, o que vamos a hacer ahora, que no nos va a dar tiempo, pero vamos a comenzar a hacerla, sería esta actividad de ejercicio que aprendí cómo distribuirlos en los mismos grupos que están trabajando en las tareas. Entonces ahora, si todo sale bien, van a ser distribuidos en grupos de esa manera. Perdón. Entonces, por lo tanto, pueden empezar a trabajar en estos problemas que están aquí, que son unos cuantos, por eso que igualmente era imposible terminar en la clase, y empezar a trabajar en ello, y después pueden continuar ustedes, no sé, el fin de semana, en cualquier momento, pueden empezar a trabajar en eso, ¿ok? Pero es bueno. Entonces lo que le estaba diciendo es que para resolver este caso, que es cuando queremos demostrar, por definición esto es así, ya eso lo sabemos, porque A cruz B siempre va a ser perpendicular tanto a A como a B, por definición, porque eso lo definimos de esa manera. Ahora, si uno quiere demostrarlo a fuerza bruta a partir de las componentes que encontró, entonces, bueno, ¿quién es A cruz B? Lo que uno tiene que demostrar es que A punto A cruz B vale 0, ¿no? Porque esta es la definición de perpendicular, quiere decir que A es perpendicular a A cruz B. Entonces A cruz B sabemos ahora ya, o por la definición sabemos quién es, que es toda esta cosa larga que tenemos aquí.
que sería todos estos términos. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de estos términos, el I por la componente AX, el J por la componente AI y el K por la componente AZ, y cuando vean, eso se va a simplificar y va a dar 0. Es como a fuerza bruta, pero no es difícil de hacer, ¿ok? Lo mismo pasa con B, pero lo pueden hacer y se dan cuenta que eso. Entonces, bueno, como tuvieron poco tiempo, ahí trabajan en los mismos grupos que habíamos definido anteriormente, y si tienen alguna duda me escriben, o sea, no es necesario que me envíen la tarea, pero si tienen alguna duda me escriben. Seguimos sin fijar un horario de consulta, pero yo estoy esperando por ustedes cuando me propongan. Así que igual cualquier duda me pueden escribir y yo les respondo, ¿ok? Así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos. ¿Ok? Gracias, profesor, igual. Bueno, chao.